Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito llamado... Me tomó la palabra. Como siempre, los saludamos. De este lado se encuentra Miguel, y de este lado el buen Rubs. Miguel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? igualmente, bien, ya después de una semana de conocer al campeón del fútbol mexicano. De una semana. De una semana. Conocer al campeón del México. ¿Y quién ganó? Pues ya saben. Sí, ya saben para qué les digo. Oye, me da mucha curiosidad porque la verdad todavía no sabemos quién fue campeón. No. Hay que ser sinceros. 10 minutos después del pasado. Porque este capítulo es grabado, todavía no sabemos. Apenas fue el partido de ida, van empatados 1-1. Así Cuando es. ustedes estén viendo este partido, obviamente ya van a saber el resultado, pero me causa curiosidad que hay algunos americanistas anti-Messi que dicen, oye, es que Messi ganó el Mundial con penales. Por favor. La neta. Por favor, a ver, ahora, ¿qué van a decir? Si el América fue campeón, ¿qué van a decir? Con León, ganaron por un penal. En el partido de ida de la final, un penal. Van a volver a decir también que Messi ganó por penales, van a decir que el América ganó por penales. Y falta ver si en el de vuelta no le marcan otro. también. No le marcan otro. Entonces, ahí se las dejo. Ahí se las dejo nada más. Sí. Bueno, ya fue, pero pues, ahí veremos. A ver. Pero bueno, pasemos a temas más agradables. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo trata la vida? Bien, 10 minutos después de la grabación pasada, pues creo que me ha tratado bien. Bien, sí, con un montón de frío. Bastante. Está bien. Ya se siente el invierno. Ya se siente, para la Navidad. Para el día de hoy ya pasó la Navidad. Estamos en año nuevo, ya estamos en el 2024, no lo sé. Pues cerca 24, pues ya. Sí. Es ¿Ya? ¿Sí? ¿Es Navidad? No, ya, Navidad ya pasó. Ya pasó. Navidad, sí, ya Navidad pasó. es... Y me enteré, mano. 24. Ya estoy aquí, que grabando conmigo y ya pasó. No, sí, Navidad ya pasó, pero Año Nuevo todavía no va. Ok, estamos a punto de cerrar el año. Este es el último capítulo de 2023. Oye, y nunca grabamos un capítulo de Navidad, ni de Año Nuevo, ni nada. Pero, pues sí, de Reyes. Grabamos un capítulo especial pues de de Reyes. ambos puede ser de Santa Claus, de cómo fue convirtiéndose por esta marca de refrescos que todos conocemos. Sí, y de los Reyes también de San Nicolás. Bueno, hablamos de... Eran 4 Reyes Magos, por si no lo sabían. ¿Eran 4 Reyes Magos? Eran 4. ¿Y por qué en el cielo solo se van 3? Porque se perdió uno. No me digas eso. ¿De verdad? Sí, estaría chido un capítulo para ahí. ¿Y si lo encontraron o sigue perdido? No lo encontraron. Se fue. Es como el capítulo pasado, el vato que no sabemos si se unió o no. Se fue. Era como que le digo, esto de ir a Belén, como que la neta que huevo. Entonces, luego movidas más chidas. Y no llegó. Es que me daría curiosidad saber qué regalo llevaba. Porque ya ves que uno llevaba oro, mirra e incienso. ¿Qué llevaría? Mota. A lo mejor llevaba, por eso se perdió. Por eso mejor se la fue a fumar solo. Y terminó ¿qué son? Egipto. Sí, llevaba cáñamo. Probablemente iba en un caballo. Entonces, pues, más rápido. Pero ya otro rey iba en un caballo y no podía repetir. Sí, caballo, camello y elefante. El otro tenía que haber ido en una llama. Un perro. Ahí cabalgando. Un burro. Sí, ¿no? Entonces fíjate qué rápido pasan las fechas, ya pasó Navidad, viene año Nuevo. Y ya estamos en vísperas de Año Nuevo. Y un año más. ¿Cuáles son tus propósitos? Bueno, ¿haces propósitos de Año Nuevo? Fíjate que no de Año Nuevo, creo que nunca he hecho así que diga de Año Nuevo, pero sí intento plantearme algunos propósitos independientemente de sea Año Nuevo o no. Okay. Sino cuando o veo que ya me estanqué en algo o cuando pues me estoy quedando corto. ¿Y por qué no te planteas irle a otro equipo de fútbol? No, porque estás bien estancado. ¿Cuántos años necesitas más para decir, oye, fidelidad está, tengo que hacer un cambio en mi vida? En Washington, mi propósito más bien es mantenerme, pese a no como cobardes como Álvaro, el de ESPN, que el América. Pues yo también yo me puedo ir a la fácil y le voy a Kansas City. También un saludo a un compa que tengo que iba
a los Jets y de pronto se hizo casas, pues. Yeah, el Álvaro es un personaje. Es un personaje que le retribuye económicamente y lo mantiene crea activo. Polémica. Sí, ese es un personaje. Que también por eso trajeron a Fighters, una Televisa para también y jugadaza la que se aventaron llevándose a Fighters a la Televisa, neta, llegó a revolucionar. He visto un par de programas de Fighters en Televisa. Sí. Bien jugado. Pero ¿sabes quién se llevó los fichajes de comentaristas? El Tuca en ESPN. Sí, el Tuca en ESPN. Justamente con Álvaro. Con Álvaro, se da barba contra bigote. El Tuca es en la final, ¿no? Se apostaron a sudarse. Buenísima. El Tuca, carajo, ¿qué estás diciendo, Maquito? Estoy diciendo. Es un personaje, la verdad. Lo movieron bien porque esas ya tenían visto el cambio. Se llama Faitelson, pero entra alguien que justamente genere polémica y tienen que crear antagonistas. Sí, es lo que da rating. Por ejemplo, ¿tú crees que el Tuca gaste tiempo yendo a ESPN todos los días? ¿Cómo que gaste tiempo? ¿No? No, pues no sé, yo digo, ¿no? El Tuca gaste saliva todos los días hablando con Álvaro Morales. Estoy dormido, gente. Estoy dormido. No creo. No creo. Lo invierte. Lo invierte. Así es, lo invierte. Pero bastante bueno. Pero bien, bastante bueno. Y aparte tiene bases. Tiene bases de. No nada más crear polémica, sino pues tiene conceptos. Entonces, sabe. Se hace divertido, ameno, pero pues también. El Tuca era un showman desde que era director técnico, ¿no? Era muy estrafalario en sus entrenamientos, toda esta parte, en entrevistas. Dice, primero las mujeres. Abajo, en mi caja, yo pongo gas de gas. No, sí, es un personaje y acá le dan rienda suelta. Exacto. Que obviamente le dan cierta línea, ¿no? Que precisamente choque con Álvaro, claro. que era un personaje muy dominante en la mesa. Pero igual Tuca es un personaje más dominante todavía. Hacen bastante buena mancuerna. Digo, para los que nos gusta y seguimos un poquito la línea deportiva, pues nos gusta ese tipo de show, que a veces se puede llamar show inteligente. Así es. Entonces, pues ahí está. Si les gusta, dense. Si no les gusta, pues no lo vean. Así es. Sí. Oye, en las recomendaciones que no tienen nada que ver con el podcast, pero que es de otro podcast y nada de lo que estábamos hablando, me volví aficionado a un podcast que está en Amazon, que se llama La Última Trinchera, de el buen Andrés Bustamante, el Wiri, y Trino Camacho, que el Trino es monero. Lo pueden seguir, está buenísimo. Lo he estado escuchando las últimas semanas. Hay una línea de hoteles que está toda la obra de Trino ahí. Sí, hay uno en Puebla. Exactamente. Ahí también saludos al buen Albert, por ahí estuvimos. ¿Cómo se llama? Se llama... no me acuerdo. Es ahí donde te conté que estuve platicando con el Chiquis García. Ok. Fue en ese hotel. Ahorita lo investigamos. El billar y todo. Fue en ese... Ahorita se va. El nombre. Sí. Fue justo ahí. Pero bueno, regresemos a lo que nos interesa un poquito y comencemos. ¿Cómo se llama La Última Trinchera? La Última Trinchera. La Última Trinchera. La Última Trinchera. Tiene contenidos incluso organizacionales sobre la creatividad también. Sí, quien esté en el mundo empresarial, organizacional y adaptación de procesos en ese ámbito, temas de creatividad e innovación. Quizás muchas generaciones o quienes nos están escuchando no identifican a Andrés Bustamante, el Wiri, pero para los nacidos en los 80s, 90s, 95, creo que todavía por ahí lo deben de conocer. Fue muy famoso porque estaba en TV Azteca en los eventos deportivos. Destruyó el set en los últimos días. Las Olimpiadas, el hooligan. El doctor Chunga, que era el inventor, el antiposicionador de ahí ese personaje se vale para su conferencia de creatividad. Ok, es buenísimo. Ponchito, que es como el personaje icónico de Ponchivisión. Todos han visto mi villano favorito. Quien le da voz a Gru es la voz de Gru, que también le dio voz a un Waze o Google. Ahora da vuelta a la derecha, es verdad. Con la voz de Gru. Imagínate, ahora viene una glorieta en la vez de tomar primera salida. Estaría bueno, ¿no? Sí, ya el tráfico se hace más
más ameno, por lo menos más cotorrón. Entonces, pues ahí, denle una revisadita y pues también, ya que están por aquí, pues también denle compartir, denle un clic a la campanita, síganos, recomiéndenos. Y así como estamos recomendando el podcast de Andrés Bustamante, pues Andrés Bustamante recomienda También nuestro recomendamos. podcast en tu espacio de La Última Trinchera. Así Estaría es. bastante chido. Y si quieren una colaboración, pues ahí les pasamos la factura y con gusto podemos ir a Sí, darles más rating. sí, total. Andrés Bustamante y Trino Camacho. Ese Pues, nos van a sí, acercar, pero qué pues les cosas, podemos ¿no? dar un empuje por ahí a Sí, su canal. ¿Listo? totalmente. Muy bien, entonces, ahora sí, Miguel, después de 10 minutos de intro, creo que ya no son tan largos como No, ya aquellos no. 40 minutos que nos No, es aventábamos en los para de fútbol. amenizar. Ah, ya sé. Sí, ya sé. Creo que Sí, ya estuvo cagado vamos luciendo porque mejor. el podcast de fútbol, no hablamos de fútbol, ¿sabes? Bueno, Mm. sí nos las damos acá. Los misterios del universo. Así es. Pero este capítulo que viene buenísimo porque vamos a hablar de qué tema, Miguel. Bueno, el episodio pasado, pues hablábamos de este club de los 27 y creo que una constante fue el consumo de sustancias, de drogas. Y pues hoy entraremos un poco en polémica, un debate pues que ya conoce bastante trazo, que es las drogas, la legalización, si conviene, si no, si México tiene las condiciones necesarias, por lo menos yo lo veo en una línea muy distinta a otro tipo de drogas sintéticas, a la marihuana, si convendría, si no, porque está tan estigmatizada, qué ha pasado en otros países, cómo les ha ido, en fin. Entonces, pues desde ahorita, si es que no tienen una postura, pues esperamos que este espacio les sirva y si ya la tienen, bueno, pues que también nos puedan compartir y decir si están a favor o en contra de la legalización de la marihuana o de otras drogas y por qué. Y aquí estaremos como hablando un poquito de algunos argumentos a favor, en contra, y bueno, pues de eso irá el día de hoy. Abriendo debate, como siempre lo decimos, nosotros no decimos sí y no, sino simplemente ponemos argumentos sobre la mesa y que ustedes también nos ayuden, nos compartan qué piensan de estos temas, drogas sí, drogas no, cuáles no, bajo Exacto. qué circunstancias, y tú decías, ¿qué país está apto para incluirlas? Eso, yo creo que esto que comentas es un punto medular. Si la sociedad está preparada para cualquier tipo de legislación o legalización o control, por ejemplo, hablamos en un capítulo de la prostitución que está regulada, en fin, Sí. ¿no? Entonces, si tenemos la educación necesaria para la legalización o si bien la legalización podría educar de una manera distinta a la sociedad, ¿no? Respecto a la responsabilidad de su consumo, en este caso, pues de la sustancia que estemos hablando, pero creo que es un muy buen tema para, como dices, para abrir debate y poner nosotros argumentos sobre la mesa y que ustedes puedan tener una postura más consciente y más responsable en caso de que pues tengan algún tipo de consumo. Por ejemplo, aquí Rubs lo ha dicho siempre, pues cuando hoy estamos tomando cerveza sin alcohol. Hoy estamos tomando cerveza sin alcohol, precisamente, por eso es roja. Por eso es roja. Entonces, siempre todo con medida, no tiene que ser una sustancia psicoactiva para que pues nos mesuremos con lo que sea, ¿no? Con el café, con la Coca-Cola, con la cerveza, con la comida, que de hecho, y adelantándome un poquito, la prohibición y la ley seca que hubo en Estados Unidos en 1920 a 1933 fue precisamente por un ya descontrol, una ingesta desmesurada tanto de bebidas como de comida, o sea, no nada más de alcohol, y ya luego fue evolucionando hasta la prohibición del alcohol, ¿no? Entonces, con medida, mi gente. Ok, todo. ¿Y qué te parece, Miguel, si comenzamos por el inicio y damos una pequeña definición de lo que es una droga? Dice que droga es toda sustancia química farmacológicamente activa en el sistema nervioso central que se utiliza porque produce determinados efectos placenteros que son los denominados efectos buscados. Entonces, activa el sistema nervioso central. Okay. Dice que el uso de las drogas por su acción neuroquímica también produce una adaptación del sistema nervioso central y como consecuencia aparece el refuerzo negativo, es decir, el estímulo negativo que intenta ser abolido por el usuario. ¿Qué onda con ese rollo? Creo que una de las determinaciones que han sido decisivas en las legislaciones para poder legalizar o por lo menos despenalizar, que no es lo mismo, por ejemplo, el caso de Países Bajos,
ha sido justamente el efecto y el potencial de adicción que tiene, ¿no? Ahorita estábamos hablando de drogas y de efectos en el sistema nervioso simpático, parasimpático, pero pues el alcohol es una droga finalmente, ¿no? O sea, cumple completamente con los criterios, la cafeína, muchos fármacos, muchos fármacos tienen un potencial adictivo más fuerte por ejemplo, hay muchos medicamentos éticos que tienen efectos psicoactivos dependiendo de la dosis, por ejemplo, el jarabe para la tos. Okay. Si tú te echas ahí un bisolbón, pues seguramente por ahí habrá algunos centros nerviosos, incluso algunas sustancias ya en combinación pueden tocar incluso la glándula pineal y está, ¿no? Entonces, pues como bien lo dicen, el tema del veneno, del antídoto, depende de la dosis, pero volvería a hacer hincapié en la cultura, o sea, en qué cultura está el intento de legalizar o prohibir algo, tiene totalmente que ver con el desenlace. Y ahorita que comentabas del jarabe para la tos, hay un capítulo de Los Simpson, un capítulo de Los Simpson, donde Homero crea una bebida llamada Llamarada Homero, y el ingrediente secreto es jarabe para la tos. Y ya después en el capítulo, Moe le roba la receta, ¿no? Porque de hecho el capítulo se llama Llamarada Homero, pero la bebida se vuelve famosa como Llamarada Moe y la sustancia secreta es jarabe para la tos. Simple y sencillo, jarabe para la tos. ¿Cómo? El Dimetap. Dimetap. Ponía acá bien. Es que nos están comentando que el Dimetap pone bien loco. Y alucinaba. ¿Y qué pasaba? Uh-huh. Ya, sí. Nos cuenta el público que se drogaba acá bien macizo con el Dimetap. Desde su infancia. Sí, y que era así de qué trampa con su Dimetap. Que inclusive, pero y fíjate, inclusive dice, mi mamá me lo escondía, era una adicción. Ya con todo el síndrome de abstinencia. Imagínate llegando de la primaria así, jefa, ¿dónde está mi botella de Dimetap? Jefa. Ay, tengo tos. Ay, chale. No sabes qué tos traigo, jefa. Fíjate, desde chiquillos les sabían, sí, ¿no? les sabían. Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, yo creo que el efecto, ahorita que lees la definición de droga, tiene muchísimo que ver. Y hablando de la cultura, pues ahí va un breve recorrido histórico, ¿no? Nos hemos preguntado cómo es que llega la marihuana a México. Bueno, pues ya hablamos mucho sobre la conquista y si no han visto, pues este espacio que le dimos a la conquista, a la revolución, a la independencia, véanlo. Ahí el mes de septiembre nos abocamos a eso. Pero bueno, llega a modo de cáñamo, ¿no? Que pues el cáñamo se usaba para hacer cuerdas de barcos, velas, ropa, telas, en fin, ¿no? Todavía pues como tal no era marihuana, Pedro Cuadrado es quien trae la semilla, pero pues ahí los propósitos eran industriales. ¿Qué sucedió? Pues no prosperó por la falta de técnica de nuestros ancestros indígenas de convertir la materia prima pues a lo que ellos ya estaban acostumbrados en industrias textiles, en fin, ¿no? Entonces, pues se instaura como una materia prima pues nada bien lograda y no es sino hasta después de la independencia, por ahí de 1830, en donde pues ya tiene un uso recreativo y un uso medicinal. ¿De acuerdo? O sea, se fue poco a poco instaurando en los pueblos indígenas a través de la conquista y de esta pues hegemonía europea. Y los que empiezan a consumir son los presos y los pobres. ¿Por qué? Porque era barata. Me imagino. Era muy barata, era de fácil acceso. Y entonces son los que empiezan a consumir. Y también ya hablamos, ¿te acuerdas de la guerra de reforma entre la independencia y la revolución? Bueno, pues ahí eran conservadores contra liberales. ¿Qué sucedió ahí? Pues que dijeron, güey, tenemos que reclutar, ¿no? O sea, tenemos que reclutar quien le entre a los chingadazos. ¿A quiénes? A los pueblos indígenas. O sea, no tenían una postura, pero pues fue un reclutamiento forzado de indígenas. Y entonces, quien ya tenían un poco de uso en sus rituales a la marihuana, y tanto para el dolor como para el golpe emocional de estar en la guerra y ver morir a sus familiares y todo esto, pues ya se acentúa el consumo y es justamente pues donde ya se empieza a estigmatizar. ¿Por qué? Tenemos ahí la religión católica preponderante, ¿no? Entonces,
el primer paso era cambiar del politeísmo al monoteísmo, es decir, olvídate de Tlaloc y de tus muchos dioses, Hay uno, nomás hay uno, hay solo uno, hay uno. el bueno. ¿Cuál era la vía de comunicación con los dioses? Las sustancias. ¿Sí? Los hongos, algunas raíces. En Sudamérica, pues creo que también ya hemos hablado de la ayahuasca, el peyote, etcétera, ¿no? La marihuana todavía, como comento, no tenía usos recreativos, pero todas las sustancias que generaban algún efecto psicoactivo eran satanizadas, demonizadas, y le sumamos al consumo de la pobreza, entonces eran por un lado satanizadas y por otro lado como una puerta hacia la criminalidad. A partir de ahí, en la cultura mexicana ya se estigmatiza desde estas dos vertientes a la marihuana, ¿no? Ok, ok. Bastante interesante de cómo llega toda esta parte de la marihuana a México y cómo poco a poco ha caído en este estigma de si es bueno o es malo. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Las drogas buenas o malas? El Dimetav ya sabemos que te El pone Dimetav, bien ya. pachecote para dormir, pero ¿qué hay de las demás? ¿Por qué se decide no legalizarlas? Porque, ojo, que sean legales o no legales no significa que sean buenas o sean Es malas. correcto. La legalización no siempre va de la mano con lo ético o con lo bueno. Así es. Desde tu opinión, ¿qué consideras? ¿Drogas sí, drogas no? ¿Buenas, malas, Yo regulares? sí tendría que hacer una diferenciación del tipo de sustancia. Y repito, a la marihuana yo la ubicaría en una línea distinta al resto de las drogas, no sé, la cocaína, el cristal, la heroína. Ahí, Solo sintético. lo sintético yo creo que no sería eh, una vía a favor del bien común, ni desde lo legal, ni desde la cuestión salubre, la legalización de esas cuestiones que fíjate, en Estados Unidos, cuando hubo un boom en el consumo de heroína, se empezó a legalizar y había centros de distribución de heroína en Ok. microdosis, etcétera, y disminuyó del 48% de consumo al 22% de consumo, ¿no? Entonces, incluso con drogas duras, con drogas sintéticas, se ha demostrado que tras la legalización hay una disminución de consumo, pero el daño a la salud por el potencial adictivo y por lo que destruye en la cabeza, creo que no. Con la marihuana, sin embargo, yo creo que sí habría vías y muchos beneficios económicos y de salud pública respecto a su legalización. Y también empezaríamos a cambiar el discurso de que el consumidor de marihuana es un delincuente a una persona enferma. O sea, Ok. si cambiamos el paradigma de lo legal hacia un tema de salud, creo que podríamos tener una mejor sociedad, pero insisto, creo que no tenemos, por lo menos en No México, las estamos ahí. condiciones para una educación social que permita la legalización de la marihuana, pero si yo tuviese que votar, yo creo que sí sería Sí. una buena vía. Sí, Tú la darías tu vista marihuana. porque sí. Sí, Yo también. Yo también iría por esta parte. Obviamente tendría que venir, la legalización tendría que venir con normas, es con correcto. formas. Y Sí, por ahí traigo un datito que voy a dejar hasta el final. Pero ¿qué crees? Las drogas en México en algún momento fueron es correcto. legales. Así es. Lo dejemos al Ahorita, final. al Dejémoslo al final lo final. hablamos Dejémoslo al de eso. final. Por lo tanto, por lo pronto, mire, vamos a ver esta parte. Dice que la Organización Mundial para la Salud, entre los compas, la OMS, ha utilizado el criterio de clasificación que agrupa las drogas según sus efectos en el sistema nervioso central. De acuerdo con este criterio, las drogas pueden ser depresoras, estimulantes y perturbadoras, o también llamadas psicodélicas. Entonces, no todas las drogas producen el mismo efecto, depende Así de es. la droga también, la sustancia, como dirían, la sustancia activa Ujú. son diferentes. Por ahí entonces dice que las drogas depresoras, no sé si ubicas las drogas depresoras, El alcohol es uno de ellos. digo, no tiene como que un nombre tan bonito, pero Ujú. dice que son consideradas drogas depresoras el alcohol, los Ajá. tranquilizantes, el opio y sus derivados como la morfina, codeína, heroína y metadona. Ujú. Por ahí andan. ¿Y qué hacen estas drogas o qué rollo? Porque son depresoras. Bueno, pues disminuyen desde luego pues actividades neuronales y van hacia justamente pues una activación en donde
cuando de neurona a neurona la función excitatoria se supone que tendría que tener un tiempo de latencia determinado, pues justamente esa es la depresión o la disminución de ese tiempo de latencia, y tiene por supuesto repercusiones en el estado de ánimo desde pues los niveles más bajos, por ejemplo, de adrenalina, ¿no? Por ejemplo, creo que todos conocemos al vato que ya pasa de copas, la copa se pone a llorar y te quiero mucho. Esas son expresiones de la depresión del sistema nervioso, ¿no? Hablábamos también de los barbitúricos, que son como sedantes, etcétera, ¿no? Y te ponen en este mood depresivo, no lo asociamos con tristeza como popularmente se conoce, sino con un estado de sedación, pues justamente es esa depresión. Y la morfina creo que también hemos encontrado en los hospitales personas que están así como todas groovies. Y no recuerdo ahorita que mencionabas de Los Simpsons, si es en Los Simpsons o en Padre de Familia, también un capítulo donde el protagonista está ahí con sus dosis de morfina. Ok. No recuerdo exactamente. ¿Y cuál sería? ¿En cuál? La buscaremos. Sí. Y bueno, ahí en esta cuestión del consumo de la marihuana, pues también en Estados Unidos empieza a haber un odio acentuado por inmigrantes mexicanos y negros. Aquí hay algunos datos que a través del consumo de la marihuana sirvió como pretexto para pues precisamente seguir segregando estos grupos. Fíjate, A ver. ¿Dónde están? Ahora verás. En lo que Miguel busca el datito que trae, nos vamos a otra de las clasificaciones de las drogas según la OMS, y nos vamos a las que son las estimulantes. Obviamente aquí dice que aceleran el funcionamiento habitual del sistema nervioso, provocando un estado de activación que puede ir desde la euforia, dificultad para dormir, desinhibición, inquietud, hiperactividad, irritabilidad, excitación motora, agresividad y agitación. Entonces, las drogas estimulantes, pues, viene la cocaína, por eso se ponen tan locos. Nicotina, el tabaco, fíjate, el tabaco también es una sustancia estimulante. Xantinas, ahí está la cafeína, y bebidas estimulantes llamadas energetizantes. Red Bull, el Monster y todos esos rollos, y las anfetaminas. En ese rollo. Y ya el tercero, que son las perturbadoras o psicodélicas. Está aquí el cannabis, allá entra la Mary Jane. Nuevas sustancias psicoactivas, NSP, MDMA, éxtasis, metanfetamina, 2CB, 2CB, esa no ni idea que sea, GHB, esos parecen no como de HBC, no estas de supermercados. ¿No? Oye, vamos al GHB y todo ese rollo, ¿no? Yo recordaba estos formatos de VHS. VHS, el beta y ese rollo. Dietilamina de ácido lisérgico, el LSD, ácido ketamina, hongos del género psilocibe, en Uruguay hongos de la bosta y ayahuasca. Hay diferentes formas de prepararla, alguna tiene dosis de cocaína, en fin, y son estos estimulantes de la glándula pineal, pero ahí la función excitatoria pues sí va hacia los psicoactivos eufóricos, en fin. Fíjate, aquí están estos datos que se comentaba respecto a Estados Unidos, ¿no? La población de Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, dado que está en términos más generales que particulares prohibida y penada el consumo de marihuana o de drogas. El 25% de la población carcelaria de Estados Unidos representa el 25%, perdón, el total de población carcelaria representa el 25% de la población mundial total en centros penitenciarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una cuarta parte de los prisioneros, de los carcelarios, es el 25% a nivel mundial de es correcto. Y ahora tú dirías, bueno, pues son puros desalmados. No. Tiene una constante respecto al encarcelamiento de consumidores no violentos. ¿Por qué? Pues porque al estar penado, pues puede ser una persona incluso
socialmente no nada más funcional, sino productiva, que aporta, padre de familia, no lo sé, muchas de estas situaciones y pues están encarcelados por posesión y consumo de drogas. Ya la venta es creo que también un tema aparte, pero gran parte de la población carcelaria tiene que ver con consumidores no violentos. La prohibición, obviamente, pues creo que genera más violencia estructural y de esto pues creo que no hay como mucho debate por lo que hemos visto tanto en datos como en la misma realidad. Y fíjate, del 2007 al 2014, México en la guerra contra el narco hubo más muertos que Afganistán e Irak, y estamos hablando del periodo bélico fuerte de estos. Entonces hubo más muertos por la guerra contra el narco en México que en estos dos países. En Afganistán. Oye, y regresando un poquito al tema y a la cifra de Estados Unidos, bastante paradójico que el país de la libertad sea el país que más presidiarios tiene. Entonces, entre más libertad, exacto, ¿cómo está el equilibrio, no? Tema. Sí, porque pues, no, se hablan como que es el país de la libertad, ese pero curiosamente jugaría, o sea, a favor o en contra, depende pues obviamente desde dónde se vea, porque un consumidor responsable puede decir, a ver, yo en mi ejercicio de libertad, pues puedo, quiero consumir sin hacer daño a nadie, ¿no? Y justamente pues ese es el debate. Me encarcelan siendo que yo estoy ejerciendo mi libertad, o sea, no me dejan ejercer mi libertad, pero pues también tendría que haber una tipificación, como bien lo comentas, tanto de la sustancia como de las prohibiciones o de las reglamentaciones. Todo apunta a que los países cada vez van cayendo en cuenta pues que hay una conveniencia política, económica, social, por lo menos en la legalización de la marihuana, y pues es un problema que jamás se va a erradicar a los daños colaterales, sí. Pero por lo menos se busca la reducción de daños para pasarlo de una cuestión legal a una cuestión sanitaria. Okay. Ese tema sería bastante bueno y bastante curioso también de poner sobre la mesa del consumo de las drogas. Y por aquí tenemos también un poquito de los diferentes formas o usos que se les dan a las drogas. Creo que uno de los más comunes y por lo menos de los más utilizados es el uso recreativo. Que la modalidad, por ejemplo, mano, ya ves que el uso recreativo, oye, que el jarabe para la tos, pues me quiero divertir, para dormirme, para bien a gusto, para ver las caricaturas, imagínate, sí, ¿no? Sí. Oye, que quiero ver los Thundercats, pues déjame echo mi jarabe para la tos y quedarme bien dormida, ¿no? Había caricaturas que me vieron, por ejemplo, algún capítulo de Pokémon, porque se daban ataques epilépticos. Ah, sí. Entonces ahora imagínate con jarabe para la tos. ¿Quién sabe qué? El Dimecat, Pikachu morado. Bien locos con Dimecat, sí, estaría bien intenso, ¿no? Dice que la modalidad más habitual del consumo del uso recreativo es aquel que tiene a la diversión como fin y que de modo indirecto señala que no hay abuso ni dependencia. En teoría, ¿no? El alcohol, alguna droga un poquito más dura como cocaína, éxtasis, LSD, todo lo que se utiliza directamente para, podemos llamarlo, intensificar la diversión, de alguna manera. Sí. Después viene el uso experimental. Dice que corresponde también a la modalidad de uso recreativo, pero ocurre cuando una droga se consume para provocar sus efectos y después de un determinado número de usos se abandona. La curiosidad es la principal motivación. Se consideran experimentales los usos a modo de prueba de diferentes drogas que pueden repetirse algunas veces. Puede o no ser un uso problemático. ¿Cuál? Quiero probar, quiero saber qué se siente, quiero dar esta parte, ¿no? Y después viene el uso nocivo, que aquí es ya cuando comienza a tomar otro contexto y otro nivel y otro grado. Dice que, definido por la OMS como un patrón de uso que puede causar daño, ya sea mental, físico o ambos. Refiere a aquellos usos que configuran un hábito, se dan con cierta frecuencia y repetición en función del tipo de droga, frecuencia y cantidad de consumo. Además de características personales, pueden afectar también distintas áreas vitales. Y tenemos también la dependencia. La dependencia es la forma del uso problemática en la que el vínculo con las sustancias adquiere mayor importancia que otras conductas que antes eran consideradas como más relevantes.
En este perfil de consumo, el uso deja de ser recreativo y se vuelve casi imprescindible. El consumo de drogas pasa a convertirse en una conducta en torno a la cual se organiza la vida. Ya no puedes vivir sin el consumo de esta droga. Que es una compulsión en donde el sistema de recompensa, sobre todo la amígdala, pues pide la sustancia y a veces si creas resistencia, pues en dosis cada vez más grandes para tener el mismo efecto. Y no es exclusivo de sustancias. Hay algunas prácticas, por ejemplo, algunos trastornos obsesivo-compulsivos, pues tienen que ver con la repetición de algunas cosas y no es una sustancia que se consume, sino que se origina. Okay. En el cerebro. No sé, personas que tienen que persinarse 10 veces a las 9:13 de la mañana. O sea, Okay. en un TOC, como los hay bastantes, y hay una dependencia, como tú lo dices, para poder funcionar a través de alguna práctica, ¿no? Claro que una sustancia pues llega mucho más directo al sistema nervioso, a la amígdala y todo este sistema de recompensa. Y por ejemplo, en el caso de la marihuana, el THC es el que provoca estos En estados efecto. psicóticos y el CBD es el que contrarresta los estados psicóticos y más bien te pone en un mood tranquilo, que es lo Okay. que se usa médicamente, por ejemplo, para contrarrestar temas de ansiedad, etcétera. ¿Qué sucede cuando no está regulado, cuando no está legalizado? Pues entonces para que la venta sea mayor, porque el mercado ilegal, el mercado negro es más competitivo, entonces tiene que ser mucho más fuerte. Entonces la proporción ha cambiado de 1 a 14 puntos de THC a 80 a 1. O sea, es una desproporción ya muy grande y no hay regulación en ello. Por supuesto que pues la no legalización o la no reglamentación del consumo, en este caso de marihuana, pues lleva a quien la vende, a quien lucra con ello, a estas desproporciones, pues para crear un potencial más adictivo. Si estuviese en una cuestión de un sector de salud regulado, pues creo que podría haber justamente más reglamentación. Ahora, otra cosa que está por demás saber es que la legalización no cambia la demanda. O sea, No. el consumidor de marihuana o de la sustancia la va a conseguir de manera legal o ilegal. Y la legalización de la misma tampoco ha aumentado la demanda en los países en los que En los que se ha en los que estado se ha legalizado. estado, ¿no? Y Ujú. quien me escuche decía, eso sí, es bien chemo. Sorpresa, no, no he sido yo de marihuana ni de ninguna cuestión ilegal. Legales sí, fíjate que sí me cacho en un consumo que creo que, hablando de propósitos, ¿no? De bebidas energéticas, Okay. ahí sí creo que tendría que prestar atención. Pero, a ver, ¿por qué no hay un estigma social en eso? O sea, pues sí, se echa sus 3 Sí, 4 y es Red Bulls. casi normal. Es normal, Ujú. ¿no? O ves streamers y youtubers y ahí los tienen Sí. uno tras otro, ¿no? Ves a Lauron Play con uno, y incluso son a veces patrocinadores Sí. o las imágenes de estas marcas. ¿Y por qué no hay ese estigma, siendo que en cuestión de efectos y en potencial de adicción y de daño son vías muy, muy similares? Incluso en algunos órganos hay más afección en una bebida energética que en una Sí, cuestión natural. sí, y es más, bueno, por ejemplo, yo en algún momento que salgo a correr o a hacer una activación física, durante un tiempo, hablo de 2, 3 meses, me compraba mi bebida energética antes de salir a hacer entrenamiento, ¿no? Era como ya de cajón. Inclusive iba a estas tiendas, a un Sam's y me compraba la rejilla grande porque yo ya sabía que era, hoy voy a salir, necesito una, mañana voy a salir, necesito una. Y ya era una dependencia, no sé si era inconsciente o muy consciente, pero era, voy a salir y me echaba mi bebida energetizante. Ejemplo, Ujú. o las benzodiazepinas. No sé, cualquiera de ellas tiene un potencial adictivo mucho mayor que cannabis, o sea, que los cannabinoides, ¿no? Sobre Ok. todo de la cannabis sativa. Pero yo volvería al punto cultural, fíjate. Ya después de esta parte de los indígenas y demás, empieza a haber una mirada donde las sustancias provocaba lo que yo creo que es un pensamiento bastante fascista, similar a lo que sucedió en Alemania, le llamaron la degeneración de la raza. Ok. Entonces, como ya estaba tan eh, orientado el consumo a personas pobres, a personas pues de colores pues de una estirpe indígena, pues empiezan a ver estos hitos, ¿no?
hasta que llega un periodo histórico en México donde pues ya empieza en el porfiriato, pero ya cobró poder después, en donde se hablaba de una sanidad social, ¿no? Una sanidad social contra el alcohol y las drogas en México, y en Querétaro, en 1917, el Congreso pues aprueba este programa a través de distintas leyes, y pues ya en 1920 está oficialmente la prohibición de las drogas, no por un tema de salud, sino porque degeneraban la raza, ¿no? Insisto, una idea bastante fascista, y ya hasta después de los 50 es cuando las dependencias de narcóticos dependen de la Procuraduría, antes era directamente del Poder Federal, ¿no? Sí. Damos el datito de en qué momento se legalizaron las drogas en México. Sí, échale. Bueno, por ahí existió un presidentazo que tuvimos, que no nada más expropió el petróleo, sino que también legalizó las drogas. De ese tamaño andaba el buen Lázaro Cárdenas, ¿no? Dice que la revolución de las drogas es considerada una respuesta progresista de frente al castigo del uso de sustancias psicoactivas por personas de mayor de 18 años. Recuerden que aquí estamos hablando en los años 40, no estamos hablando en la actualidad. Estamos hablando ya de hace 80 años, iba a decir 50 años, pero ya he hecho cuentas y ya estamos hablando de hace 80 años. Dice que en 1940, el último año de su mandato como presidente, Lázaro Cárdenas promulgó un reglamento federal de toxicomanías, en el que se eliminaron diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, posesión y ventas de drogas como un delito. El paradigma de este reglamento dejó de considerar a las personas con problemas de abuso de drogas como criminales y las pasó a la categoría de enfermos. Y como enfermos, pues necesitan otro tratamiento. Y aquí es donde viene la parte bonita y la parte padre. De acuerdo con el periodista e historiador Froilán Enciso, esto sucedió debido a que ¿qué fue lo que realizaron para legalizar las drogas? Que los adictos, en este caso ya los enfermos, en lugar de comprar sus sustancias, drogas con los contrabandistas, lo que hacían es que habían colocado lo que eran un poco de dispensarios, que eran como parte del gobierno, y que el enfermo, que era tratado de esta manera, entonces llegaba a este dispensario y decía, oye, ¿qué crees? Pues ando bien erizo, carnal. Y pues en lugar de que fuera con un contrabandista, lo que hacían estos dispensarios es que le daban microdosis de esa droga para tratar su enfermedad. Entonces, de alguna manera, el buen Lázaro Cárdenas en el año de 1940 logró legalizar las drogas en México. Haz de cuenta que iba a una farmacia similares, lo mismo pero más barato, en lugar de ir con el contrabandista, que no sabías qué te vendía, cómo te lo vendía y de dónde venía, pues ibas a un dispensario donde te daba una certeza de lo que estabas consumiendo y era totalmente legal y era solamente auspiciado por el gobierno federal. Y pues creo que fue a contracorriente, porque desde Estados Unidos en los 30 ya empezaban desde el área médica a decir que la marihuana producía locura o era una vía que alteraba el cerebro hacia el asesinato, por ejemplo, y eso pues ya lo fuimos heredando como muchas otras cosas. Y ahorita que dices esto de las farmacias similares y demás, muchos inmigrantes mexicanos usaban a las farmacias norteamericanas y compraban o conseguían de manera legal la droga, y aquí venían a venderlas, a hacer su la fayuca, se las traen de fayuca. La fayuca. Pero, por ejemplo, claro que supone muchos riesgos, ¿no? El narcotráfico, y si hablamos de una categoría más amplia como el crimen organizado, ese jamás se va a acabar. O sea, tú legalizas la marihuana y entonces por leyes de oferta y demanda y leyes de mercado, pues que además no es la sustancia que más se consume o se vende, sino es la cocaína. O sea, la cocaína es donde está el mercado fuerte del narco, ¿no? Pero pues creo que aumentaría justamente las metanfetaminas, el cristal, la heroína o cuestiones como la trata de personas, ¿no? O sea, los mercados del crimen organizado no solo son sustancias, son es personas, toda una red es una tremenda, red gigante. Entonces, insisto, puede ser un argumento o a favor o en contra, pero creo que también encontraríamos ciertas ventajas respecto a la línea propiamente de la
de la marihuana, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, ¿qué implicaciones te imaginas que tendría, que no tendría respecto al pago de impuestos? Ok. O sea, Económicamente sería una derrama tremenda para todos los gobiernos. ujú, La pregunta sería, ¿legalizarlos para el consumidor sería más barato o más caro? Porque obviamente al ser legal, pues tendrías impuestos que pagar. es Al correcto, final del así día es. sabemos que los impuestos los paga el consumidor. Ujú, Dicen que los paga el que la produce porque cobra un impuesto por producción, como el alcohol y todo ujú. este tipo, pero sabemos que al final todo recae en el consumidor. Pero viene la otra contraparte, tendrías todas las facilidades para tener una plantación a gran escala que te permita minimizar costos. Entonces también viene la pregunta para el consumidor, ¿sería más barato o más caro la legalización? Yo considero que sería más barato y más seguro. Eso, sobre todo, más seguro. Fíjate, en términos como muy básicos de la ley de oferta y la demanda, pues sabemos que si reducimos oferta sin reducir antes la demanda, el precio aumenta, ¿no? Y eso, pues por lógica y por tendencia, pues nos llevaría a pensar que entonces la demanda va a bajar. No así con las drogas, ¿no? Las drogas en países que han legalizado, pues obviamente ha bajado el precio o ha subido. En este escenario que pones, donde ha subido el precio, al mercado de las drogas no le ha afectado en su demanda. Al contrario, hay un efecto que se llama el efecto globo. Este efecto globo, que viene de más producción ante una misma demanda con alza de precios, aumenta su disponibilidad. Entonces, aunque se destruya la producción o ruta principal, el suministro va a llegar siempre al comprador y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tema del cristal o la metanfetamina. Quienes han visto Breaking Bad, pues se desarrolla en un Ujú. laboratorio, como camper. Bueno, ese es el efecto globo. Quizá destruyen la vía principal, que son estos macro laboratorios crecidos, pero empiezan a haber micro laboratorios en Ok. sótanos, en estos campers, y la demanda sigue, la oferta sigue, aunque el precio suba. Ok, bastante interesante en esa parte. Entonces, es un debate bastante bueno para traer y como lo decíamos, siempre la mejor decisión, opinión puede venir de ustedes, pero también la pregunta importante es lo que decíamos hace rato, ¿no? La legalización no las vuelve buenas, el que estén prohibidas no las vuelve malas. Todo va a depender de una sociedad y en esta parte del sector salud, qué te lleva a que esté prohibido y qué te lleva a que no esté prohibido. Ejemplo, hoy en día el tabaco es una sustancia bastante dañina y es legal, pero la sustancia es dañina. El alcohol es una sustancia que hace daño, pero es legal. Vámonos a esta parte de la marihuana. ¿Es buena o es mala? No lo podría tener yo ahorita como en una tela de juicio. En mi muy personal opinión podría decir que no, pero es ilegal. Entonces, ¿qué lo define? ¿Qué define si una droga es mala o una droga es ilegal? ¿Basada en qué? ¿Por qué Yo creo decidimos que que el está o que no efecto está? es el parámetro fundamental, y no nada más en cuestión de lo legal, sino, por ejemplo, los criterios clínicos en el DSM-5, en donde viene toda la cuestión de adicciones y de sustancias. El efecto es el criterio principal. Y hablando propiamente de México, creo que la cultura, o sea, efecto y Ok. cultura, o sea, todo el estigma que hay alrededor de las drogas, de la marihuana, las etiquetas, los cambios generacionales, que eso ha tenido una brecha cada vez más reducida en países donde está regulada. Por ejemplo, en, eh, en Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, o en Europa, que son realidades económicas muy distintas. Puedes ver un consumo responsable de, así como tú y yo estamos o hemos echado una cerveza, Ujú. ver al papá con su hija y al abuelo, que me ha tocado, viviendo en España, y de lo más normal, o sea, está normalizado, ¿no? Y normalizado de una manera responsable. Y está el abuelo con su papá, con su nieta, pues, compartiendo Ujú. un churro, ¿no? Entonces creo que son esas dos cosas, el efecto y la cultura. Habrá más. Y fíjate, vamos a verlo a la luz de otra sustancia que mencionaste, que es el alcohol o el tabaco. El alcohol produce más o menos 4 millones de muertes al año. El Ok. tabaco 6 millones. Uno por accidentes automovilísticos, que lo veíamos el episodio pasado, o por comas etílicos, en fin. Y el otro por cáncer, Sí. ¿vale?
No hay como tal un número certero, precisamente porque el consumo no es legal, pero va entre los 30 y los 100,000 muertes por cannabis. Ok. ¿De acuerdo? O sea, no hay proporción. Es No muy, hay, muy, no muy, hay, muy no hay diferente. forma Sí, no. insisto, como bien comentas, ¿no? No es crear una postura tendenciosa, pero el dato duro de las muertes por alcohol o por tabaco es mucho mayor, mucho mayor. Y estamos hablando del consumo, porque por supuesto que ahí entraría el tema del narcotráfico. ¿Mm? Y pues, oye, sí, pero para que la marihuana llegue de aquí a acá, pues hay un montón de muertes, hay un montón de violencia, etcétera. Los cuales se eliminarían si tuviéramos un canal legal donde no Exactamente. existiera toda esta parte de estarse protegiendo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de una sustancia natural. No pasa, por ejemplo, lo mismo con sustancias que desde China viene la parte sintética. De China tiene que llevar a México y en México hay sedes de Ujú. centros de distribución, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Y haciendo la equiparación con el alcohol pasó algo similar y vamos a ver por qué los desenlaces fueron los que fueron. En 1920 viene la ley seca, la prohibición del alcohol, y entonces creo que hemos oído hablar todos de Al Capone, Sí. Ujú. del Al Capone, y pues él empieza a ver una oportunidad de negocio ante la prohibición, dice, pues yo voy a contrabandear, y él empieza a abastecer a bares clandestinos, sobre todo whisky, que se llamaban speakeasies y estaban en sótanos o en estos lugares escondidos. Y él de hecho acuña el término lavado de dinero. Ya estaba todo el tema del blanqueo de capitales y tal. Pero ¿por qué lo acuña? Porque compraba con efectivo lavanderías. Ok. Compraba lavanderías y pues, su fortuna se estimaba ya a términos actuales, 1.500 millones de dólares. O sea, son 100 millones en ese entonces, 1.500 millones actuales. Y, eh, y bueno, ¿de dónde viene ese? Pues el movimiento por la templanza, que era ya un uso desmesurado de alimentos y bebidas. Pero a ver, ¿por qué duró 13 años nada más? ¿Y por qué el alcohol sigue siendo legal ya a nivel mundial? ¿Y qué es lo que orilló a que eso sucediese? Pues que se desproporcionaban justamente las regulaciones. No había un punto medio entre me quiero poner rapizón o Ujú. no. O eras abstemio o lo que O era el comprabas estaba, extremo. pero y es lo que está pasando con el THC, Ok. etcétera, ¿no? En México. En México. Ahora, esa pregunta pasaría si en México, y vámonos a una suavecita, ¿qué pasaría? ¿Qué consideras tú que pasaría en México si se legalizara la marihuana? Socialmente, ¿qué pasaría con la sociedad mexicana si el día de mañana dijeran, ¿saben qué? La marihuana es legal, sí tiene estos reglamentos, sí tiene estas cositas, pero tú puedes ir al Oxxo y comprarte tu cuartito de Eso marihuana. va, o sea, yo creo que eso va a pasar. Eh, no te digo que en la próxima década, pero espero tener vida para poder ver eso. O sea, no porque, o sea, que quiero que ese sea el desenlace, sino porque quiero vivir muchos años y no veo tan lejana el momento en el que ya por lo menos microdosis, que esas ya están durante el gobierno de Peña Nieto a 4 personas Sí, se les se les dio. permitió, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo creo que habría una escandalización, pero por los más ignorantes, ¿no? O Ok. sea, por quienes no tienen un consumo recreativo cercano. Creo que habría mucha más atención para quienes tienen actualmente problemas de dependencia y de adicción a la marihuana. O sea, creo que habría vías mucho más seguras, más sanas. Habría un golpe al narcotráfico, que una ola de violencia que quizás se regularía, y pues el capital del narcotráfico, que va más o menos en los 30,000 millones nada más por producción de drogas, pues únicamente se redistribuiría, ¿no? Ese únicamente no se dice así como con voz baja, porque claro que es mucho daño lo que le hace el narcotráfico, la trata de personas, de niños, ¿no? ¿Habría riesgos? Sí. Yo creo que me preocuparía, por ejemplo, el acercamiento por curiosidad o por accesibilidad de menores de edad, por ejemplo. Ok. O sea, sí que yo conozco casos de pues, el chavito de 10 años, de 11 que se echó su chela y que, Ujú. ¿no? Sustancias como la marihuana, al no tener un campo
de estudio tan fértil porque está prohibida, pues no hay un pronóstico como muy certero. Digo, hay riesgos, pero desde mi puntual, desde mi punto de vista, creo que hasta por aquí lo anoté. ¿Cuál sería mi postura respecto a eso? Puse aquí que legalizar la marihuana no significa apoyarla, sino responsabilizarse de los riesgos que supone, pero creo que no estamos educados en Para que México pase para eso. eso. Pero, ok, entonces si no estamos educados, nunca va a pasar, o hasta que pase nos vamos a educar. Esa es como una Esa pregunta es ahí. una bastante buena pregunta. ¿Qué pasaría primero, no? ¿El huevo o la gallina? Ujú, ¿Para dónde nos iríamos? Oye, ¿y quién se quedaría con el mercado? Imagínate, igual, ¿no? Viene el gobierno, anuncia, el gobierno no va a dar paso sin guarache, dicen en mi pueblo, y cuando viene una de estas cambios, obviamente ellos ya están bien parados y ya tienen las concesiones y ya tienen quién va a mover quién, ¿no? ujú, ujú. Vamos a hacer el Tren Maya, ya saben quién lo va a hacer. Esa parte de que vamos a entrar a concurso y que ya saben quién lo va a hacer, quién no. ¿Quién se quedaría con el mercado? Hoy en día, pues tenemos productores ilegales Ujú, y podrían entrar productores legales. ujú. ¿Los productores ilegales se convertirían en la legalidad o cambiarían de mercado? ¿Qué crees que pase con ese punto? Entonces, yo creo que lo que ha pasado, por ejemplo, ahorita cuando hablabas de la privatización de un montón de cosas, ¿no? Del petróleo, de la expropiación misma, pues se abriría un nicho de mercado, digo, no autorregulado, ni como con esta versión de Hooking, ni mucho menos, pero yo creo que la ley de oferta y la demanda, pues ya tendría una traza mucho más específica y se abrirían las dos líneas básicas, ¿no? El sector privado y el sector gubernamental. Las instituciones, pues yo creo que ofrecerían desde ambos Imagínate lados. al Carlos Slim entrando Por al supuesto, negocio claro, de la desde marihuana, luego, porque es un desde negociazo, luego, ¿no? no, o sea, desde luego. Salinas Pliego de TV Azteca, si no me equivoco, creo que es uno de los empresarios que se ha visto interesado en este consumo. Entonces, imagínate que estos grandes consorcios, estas grandes empresas, entraron en un mercado tan explotable, porque hoy en día ya está el consumidor, hoy en día ya existe el mercado, como tú decías, ya existe la demanda. ¿Quién falta? Los oferantes. Ujú, Pero en este oferante legal, el buen así es. camino, que tenga, porque inclusive no solamente va a ser o no solamente sería ya está legalizado y vende, también tendrá que venir programas sociales, programas de salud, Correcto. tendrá que venir toda una cuestión que lleve a proteger al mismo consumidor, porque creo que esa es la parte interesante de la legalidad, Ujú, es legal, pero tienes la obligación ética, moral o empresarial o social, como le quieras llamar, para cuidar a tus claro, mismos clientes, ¿no? así es. Entonces, esa parte también sería interesante ver cómo cambia todo esto. Sí, sí. Hay realidades socioeconómicas similares. Claro que nuestra demografía es mucho más amplia, pero en Argentina ya se está viendo eso. En Uruguay, que en el 2013 fueron de los pioneros. En ¿Sí? África, en el 2018. En fin, no creo que Asia son los más lejanos a este tipo de legalizaciones. Se entiende desde la cultura y toda esta cuestión, pero yo creo que va a ser algo que va a suceder. En ¿Sí? algún momento va, En algún momento va a nos va a suceder en llegar México, hablo en esta México, parte. porque y el mundo irá hacia eso, ¿no? Qué tan maduros estemos, no lo sé. Y fíjate que yo creo que no sería posible bajo esta sociedad, sino hasta que la generación, o una o dos generaciones arriba, pues ya cedan la batuta, pero la generación millennial hacia abajo, ya cuando los millennials sean los viejitos, Ok, yo ya no podría concebir una sociedad sin este tipo de regulaciones. ok, sí, tendría que ser el cambio. Es más, Ujú, creo que los mismos millennials son los que van a generar el cambio exacto, para las nuevas así generaciones, es. ¿no? Ahora sí que todas estas regulaciones pasarán por los escritorios de los que hoy en día son millennials y precisamente para los Es nuevos. correcto. Y espero que estas nuevas generaciones tengan el buen criterio, el buen juicio para utilizarlas con su medida justa, ¿no? Exacto. No voy a decir buena o mala, pero justa y que cada quien le dé esa cuestión. Yo también considero que en esta parte, en este mundo de libertades, considero que cada persona tendría que tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera y meterse lo que quiera. Pero al final todo tendrá que ser
bajo la misma óptica de quien lo hace, bajo el juicio de quien lo hace y bajo las condiciones que debe tener cada una persona para realizarlo, ¿no? Bajo el criterio, por ejemplo, en mi caso personal, esté o no legalizado, no es algo que me llame la atención o me haya llamado, ¿no? Y creo que tengo conocimiento de causa, no es así que, no, claro, ahí ha habido acercamiento, pero pues no fue algo que diga, no, entonces, la verdad a mí no me va ni me viene si la legalizan o no, si eso no, porque, pues no late, pero, entonces, ¿qué voy a hacer con lo que independientemente, o sea, bajo el mismo criterio está legalizado? Creo que consumo bastantes bebidas energéticas y no está bien, creo que no llegando a una dependencia, pero la Coca-Cola, el café, medicamentos, bajo el mismo criterio creo que tendría yo que atenderlo. Esa cuestión. Muy bien, pues estamos llegando a la hora de nuestro capítulo del día de hoy y ha sido un tema bastante interesante y pues nos gustaría también a ustedes escucharlos qué piensan, qué creen ustedes, marihuana, perdón, drogas sí, drogas no, qué drogas sí, qué drogas no y bajo qué condiciones tendrá que darse esta parte y qué creen, tener un impulso económico, social para el país en caso de que llegue. Nos encantaría también conocer su opinión. No olviden dejar sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube, por ahí en la página de Facebook y donde quiera y nos encuentre. Ahí coméntenos en cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, pues que tengan muy buen año porque ya es el ya fue. No, el último, ¿cómo que el último? El año. Yo sé que el último año. No, el último año, pues apenas le voy agarrando la onda esta de la vida y ya está acabando el año. ¿Sí, se acabó. No. Muy feliz año en compañía de sus seres queridos, que tengan mucha salud y pues ya el siguiente episodio ya estará instalado en el 2020. En el 2024, no deje de seguirnos, que estas fiestas sean muy divertidas, ya saben, todo con medida, nada con exceso, disfrute en la vida y vívela al máximo. Es correcto. Por lo pronto, Miguel, ¿te parece si nos despedimos? Así es. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Cuídense mucho. Bye. Adiós.